Muy buenas, estamos acá en este 2 de septiembre haciendo una transmisión especial y obviamente, como la del otro día, para hablar nada más y nada menos que de la serie Alien, que ahora mismo se está estrenando, ¿no? Vamos a hablar principalmente de esta serie, de, qué sé yo, de los temas de cómo se ve la serie, si realmente es realmente fiel a lo que es el Alien, la saga que todos conocemos, ¿no? Si no les molesta a ustedes un poco que haya tantas, pero tantas referencias a Disney. O sea, sin ir más lejos, el primer capítulo ya tiene nombre de... Hace una referencia a Peter Pan. O sea, creo que el primer capítulo se llama Nunca Jamás. Que si bien es la empresa que crea estos pseudo cyborgs, no me parece que esté muy bien que haya tantas referencias a Disney dentro de lo que es la serie. Si bien Disney es la dueña, la santa patrona de todo lo que es Alien ahora, todo lo que fue Fox, todo lo que es Star Wars, esta es como que un poco ya molesta. Pero eso vamos a ir viendo ahora. Vamos a repasar, en este caso, los primeros dos capítulos. El último todavía no lo vi porque estoy esperando que salga mañana uno más. Y mirar de corrido los dos que quedan y a la noche hablar un poco de eso acá. Em, la cuestión sobre esta serie en sí, un poco... Se me hace un poco rara porque... em, toda la parte de de los cyborgs, en realidad en el universo de Alien lo dicen sintéticos, ¿no? A estos... ¿cómo se llama? Androides. Eh, el primer capítulo de Si no en soy sí a humano, mí me encantó. ¿qué soy Eh, yo? pero hay algo que es verdad, que no sé si a alguna otra persona le pasó. El primer capítulo se me hizo muy largo. Eh, siento que si el primer capítulo duraba alrededor de 20 minutos, hubiese estado perfecto. 20 minutos. Si el primer capítulo duraba 40 minutos, hubiese estado perfecto. Ahora, creo que, si mal no recuerdo, el capítulo uno que era Nunca Jamás, dura casi una hora. Es muchísimo. Muchísimo porque por ahí presentan muchos personajes que la verdad es que no nos... Va, por lo menos a mí no me interesan. Em, es rarísimo, no me parece que era necesario que durase tanto el primer capítulo. O sea, lo que más me está chocando de esta serie son todas las referencias a Disney. Y eso que la serie me está gustando mucho, no es que sea una mala serie. Es más, me está gustando más que las series que sacaron en relación a todo lo que fue Depredador. Pero la verdad es que no entiendo. Es más, o sea, cuando están en esa especie de colonia donde están todos los cyborgs, se la pasan mirando constantemente cosas de Disney. No sé, es todo muy raro. A mí, por un lado, me gusta mucho y siempre estuve esperando que, ya entrando un poco en lo que es la serie, bueno, en lo que es el universo de Alien, que los xenomorfos de alguna forma más coherente lleguen a lo que es la Tierra. El problema es que no me coinciden los tiempos, o sea, cronológicamente dónde está ubicada esta serie. O sea, yo esperaba que la serie es posterior a Alien 4, a Alien Resurrección. Pero aparentemente esto está ubicado en previo a lo que es el octavo pasajero. Y yo creo que más que nada en el caso de Alien tendrían que tirar un poco para adelante con el tema de las líneas de tiempo. Porque cualquier cosa que hagan de esta franquicia va a parecer más moderno que la primera película. Es uno de los problemas que por ahí tuvo Star Wars en su momento. Que cualquier cosa que hiciesen era más... se veía más moderno que lo que va a pasar después en la línea temporal. Por eso es complicado. Después,
A ver, yo no sé, esto ya es algo personal con respecto a la serie. Bueno, pero es una sensación mía. ¿No les pareció que la sangre... Primero que nada, el xenomorfo es hiper carnívoro. O sea, no... Le falta más ese suspenso que tienen las películas o en general. Pero ¿no les parece que los cuerpos o están hechos de bolsas de pintura roja o comen a una velocidad que no se entiende por ahí? Porque, qué sé yo, hay un personaje caminando, ataca un xenomorfo y de la nada ya hay un mar de sangre. Y literalmente, creo que es en el segundo capítulo, que sobre que aparece el xenomorfo, en la otra escena ya hay toda una pared toda manchada, llena de pintura roja, llena de sangre. Pero es como que esa sangre se ve muy falsa, el xenomorfo es como que es muy agresivo y por lo menos hasta me falta la última parte del último capítulo, pero parece que el xenomorfo únicamente está suelto y solo ronda por el edificio para matar. Capaz me tapa la boca cuando termine el último capítulo. Y la serie me está gustando, pero tampoco voy a estar hablando de todo lo que me gusta de la serie. Porque más que nada quería compartir estas cosas que son un poco, me parecen a mí un poco raras. Más que nada el xenomorfo está muy bien hecho. Solo mi problema con él es cómo se comporta. Porque es como que no tienen esa intuición que por ahí tenía, salvando la distancia, que a mí no me gusta la película en Alien vs Depredador, o que tienen las otras franquicias de Alien que hasta cazan en manada. Este es como que ronda por ahí y al xenomorfo no entiendo cuál es su razón de ser, porque si bien es una criatura que ronda y que es prácticamente el villano de la cinta, no tiene sentido que ronde y vaya por todos lados y mate porque justo tocó matar. Y hay otra cosa, hay una cuestión más que no me cierra de justamente de esta serie. Tampoco, o sea, la serie me gusta, pero tampoco es para perdonarle todo. Por ejemplo, a esto no me cierra. Nosotros estamos ahora en Alien Earth. Previo a esto sigue Covenant. Acá en el medio tendría que haber una película que no salió nunca, que en realidad la esperaba muchísimo porque lo que es Prometheus y lo que es Alien Covenant a mí me encantó. Y quería que cierre como trilogía. Hubiese estado muy bueno y ahí metían esta serie. Pero ¿qué no me cierra a mí de esta línea cronológica? Que Alien hace contacto con la Tierra en el año 2120. Un año después ocurre el octavo pasajero. O sea, hay dos cuestiones. O la nave de Ellen Ripley ya salió al espacio, o literalmente sabían el peligro de los xenomorfos y de todas formas quisieron lidiar con ellos básicamente durante las otras películas de Alien. Por eso cuando ponen en este caso una serie que viene a ser una intercuela de una saga, es como que se pierde se pierde un poco ese hilo conductor. Para mí tendrían que haber hecho esta serie, directamente después de Resurrecciones. O qué sé yo, o como o 20 años después de los eventos de justamente Resurrecciones. Porque al ponerla en el medio, encima que pase un año antes de Alien 1, me parece que no va así porque argumentalmente o esta nave salió muchísimo antes, la nave de Ellen Ripley, o no sé, no quiero que caigan de vuelta en eso de Alien vs Depredador, de estamos en otro universo, todo lo que pasó en las otras películas no pasó. Porque si vamos a lo que fue Alien vs Depredador, los eventos de esa película ocurren en el 2006.
O sea, prácticamente ocurren 100 años antes y no podían decir que desconocían la existencia de los xenomorfos. Así que esas dos películas, que no me gustan, únicamente me gusta cuando pelean, no existen dentro de lo que es esta línea de tiempo. Ahora, argumentalmente, ¿puede pasar lo que es Alien Tierra previo a lo que es Alien 1? Sí, pero tiene que ser un evento totalmente aislado. Y si ya hizo contacto con la Tierra, ya todos vieron la nave, ya vio mucha gente al xenomorfo, y ya tienen conocimiento de dos empresas. O para el octavo pasajero, todas las empresas ya sabían de la existencia de los xenomorfos y por alguna razón que narrativamente nunca la explicaron, quieren hacerse con los xenomorfos. O la otra es que fingimos demencia y nunca nadie sabía nada. Esas son las cuestiones que principalmente me molestan de lo que es esta serie. Pero también la serie está muy bien. O sea, aparte de esas cosas que argumentalmente para mí no tienen sentido, o lo que viene siendo toda la parte de los sintéticos, siento que se pierde mucho tiempo ahí. Es como que, sí, entiendo, vos tenías un cuerpo, este es tu hermano, pero en un momento es como, bueno, ya está, pasemos a otra cosa. Necesito más sangre, necesito que haya más movimiento en esto. Porque digamos que toda la... A ver, la historia de los sintéticos está bien, pero está bien para el primer capítulo. Ya para el 2 se encontró con el hermano. Y bueno, está bien. Pasemos a otra cosa. Dame más soldados, dame más tenientes. Si bien es un re cliché de la saga de Alien todo esto, pero también es de la saga de Alien. Ahora es como, o no sé, o como el sintético, el amigo de la protagonista, que ahora no me acuerdo, que esa es otra cosa. A mí me gusta mucho esta saga, me gusta mucho. Y no me acuerdo el nombre de la protagonista. Es como que me gusta su historia, pero por alguna razón no estoy conectando con la protagonista ni con el hermano este que parece Malcolm con enanismo. No puedo conectar con los protagonistas y es rarísimo porque la serie me está encantando. Entonces, bueno, para mí, para cerrar un poco el tema de lo que es esto, Alien Air tuvo que haber sido una secuela. Tuvo que haber sido una secuela. Como intercuela, no me termina de convencer. Porque encima es la... Es la intercuela de una de las sagas que mucha gente ama. Ya hubo mucho... como se habló muy mal de cuando salió Prometheus y Covenant. Y la gente prácticamente las mató. Y para mí, Alien Covenant y lo que es Prometheus tuvo mucho más... tuvo muchas más justificaciones que lo que fue Alien Tierra. O sea, dentro de la historia para mí tiene mucho más sentido. Pero es muy raro que la gente banque más a lo que es esta serie que a lo que es realmente la cronología de Prometheus y Covenant. Y siempre estoy pensando, y lo que pensé mucho en su momento es lo que hubiese sido si salía la película para cerrar la trilogía de Covenant y Prometheus. Hubiese sido una muy buena película. O capaz era una película mediocre, pero por lo menos yo quería que cierren esa historia. Quería ver qué mierda hacía Michael Fassbender con todos esos embriones y xenomorfos. Pero a alguien no le gustó y decidieron cerrar ahí la historia. Entonces toda la... toda esa historia es como que quedó en la nada.
en la nada, pero la cronología sigue siendo esta. Así que bueno, o sea, repasando, porque acá falta una. Canónicamente acá falta una. La cronología de Alien quedaría como Prometheus, la primera, Alien Covenant, Alien Contacto con la Tierra, que es la que se está estrenando, Alien Romulus, Alien el octavo pasajero, Aliens, que es la 2, Alien 3, Alien Resurrecciones y Alien Insolación, que es el juego que es muy buen juego. No pueden decir que no es un juegazo Alien Insolation. Y otra cosa, es como que también siempre... es como pasa con el tema de Star Wars con respecto a Cal. Se pierden la oportunidad de hacer una adaptación de Alien Insolation, ya sea en película o en serie, porque sería muy bueno si respetan tal cual el juego. Pero por alguna razón decidieron meter una intercuela, y encima una intercuela que hace contacto con la Tierra. Esa parte todavía no me termina de cerrar. Si bien Prometheus... Bueno, una curiosidad que me pasó en su momento con Prometheus, que para mí fue lo máximo. Prometheus, yo la empecé a mirar cuando se estrenó y no tenía idea de qué era. O sea, empecé a mirar Prometheus y yo no sabía que era una película de Alien. O sea, creo que me la habían pasado o algo así. Empecé a mirar Prometheus y para cuando se forma el xenomorfo al final de la película fue un... Pero yo no sabía que era una película de Alien y me encantó. Después Covenant, me pareció que, bueno, continuamos la historia, aunque la doctora de una película para otra como que dejó de existir. Y ahora fingimos demencia y no podemos hacer nada con la película que ya no está, y ahora ya tenemos a Alien Tierra. Que está muy bien la serie, no me voy a cansar de decir que la serie está muy bien. Pero no me cierra que sea una intercuela. Es lo único que para mí está muy mal de esta serie. Y tendrían que ajustar eso. O por lo menos, si van a cerrar esta serie así, tiene que ser un evento aislado. Porque si no, no tendría sentido. Capaz los eventos de Alien 1, como la Nostromo ya habría despegado, no se correlacionan con los eventos de esta serie. Si bien pasan con el mismo universo, hasta ahí lo banco. Pero los eventos de la segunda película, a ella es imposible que no hayan sabido la existencia. En la 3, bueno, es debatible, porque en la 3 están prácticamente en una prisión en otro lado. Y bueno, la 4... el Alien 4 Resurrecciones es genial, porque directamente ya es el festival de la falopa. Pero no puedo... argumentalmente no me cierra esta línea. Y también tenemos que hablar de lo que es cómo se hace y no se hace una serie. Porque esta serie está muy bien y toda la audiencia que la está teniendo se la está ganando. Independientemente si a mí me guste más o menos, que me gusta, pero para mí, cuando hay esa cosita que no me cierra, ya toda la serie estoy pensando en qué momento o medio planeta Tierra ignoró la existencia de los xenomorfos. Ahora, esta serie para mí está muchísimo mejor que las de Depredador. Aunque personalmente yo creo que Alien siempre fue superior a Depredador. Para mí una sorpresa dentro de la serie sería que aparezca él. Aunque sea como un androide, como un sintético o qué sé yo. Que aparezca el original del cual copiaron los sintéticos. Eso estaría genial. Obviamente esto no creo que pase, porque creo que Disney principalmente va a ignorar que existen estas películas. O sea, no ignorar que existen, sino crear una historia nueva, lo cual no está del todo mal. Pero
qué sé yo, hay lo que es Alien Covenant y Prometheus tiene mucha gente. A mí me gustan mucho esas películas. Es más, eh, me gustan más las dos que lo que es Alien 3. Alien 3 que a mucha gente le gusta porque tiene la famosa escena de la lengua, creo. O no me acuerdo si era la 2. Pero eh, a mí me gustan mucho esas películas. Y estaría muy bueno que por lo menos haya un guiño, un actor, algo que lo conecte directamente con lo que son estas precuelas. Ahora con los que son las originales, hay muchísimas referencias. Ya de entrada, todo lo que es la nave, cuando empieza el primer capítulo, es impecable como está hecho. Es como si literalmente hubiesen agarrado eh, parte de lo que fue la escenografía original de la película El octavo pasajero y hubiesen hecho un paneo ahí con una cámara eh, moderna. Pero es espectacular el inicio del primer capítulo. Yo lo que pido es que haya por lo menos una referencia a lo que son estas películas. Estas películas a mí me encantan. Pero no. A Disney le gusta hacer, ¿cómo se llama? Intercuelas. Hacer... Más que nada últimamente intercuelas. Se están jodiendo mucho con eso. Y sobre todo en las franquicias de toda la vida. Y lo que es esta serie va a terminar siendo una Road One. Van a querer conectarla de alguna forma. De alguna forma van a querer conectarla con lo que es la primera película. Por algo ya está ubicada. Está ubicada acá. Entre Covenant y el octavo pasajero. Van a querer conectar sí o sí esta serie con la película. No sé si será una temporada, no sé si será dos temporadas, pero esto va a terminar conectando. O si no es este, va a ser otra cosa, pero de alguna forma van a querer conectar justo cuando se va la Nostromo o un pariente de la Teniente Ripley y otra cosa. Lo que digo es por qué no adaptan esto. Que adapten esto ya que están queriéndole sacar hasta la última gota de la esencia de lo que fue la saga Alien. Adapten esto, por favor, sería hermoso. Aparte, este juego tiene más conexión que las últimas tres entregas de Alien. Tiene más conexión con la saga original que que las últimas cuatro entregas. Y nunca entendí por qué Romulus la metieron en el medio. Yo no entiendo esa manía que tienen últimamente con hacer intercuelas. Este juego es una secuela directa de lo que es Alien 4 y está buenísimo. Es como que búsquense una actriz como la gente, búsquense un buen reparto y hagan una adaptación de esto. Sería hermoso un juego, una serie, una película. ¿Saben lo que sería ver esto en una buena serie, en una pantalla grande de cine? Sería hermoso ver esto. Y no pueden decir que no, porque este juego es excelente. Y otra cosa que... Si van a hacer una historia partiendo de una franquicia tan vieja, o que sea coherente, o que directamente la hagan muy distante de lo que es la rama original, entonces puede ser una muy buena historia dentro de lo que es el terror. Eh, quien sea que esté viendo estos directos, por favor, péguense una vuelta por el canal de YouTube, lo agradecería mucho. Y nos vemos en unos días con una nueva transmisión de Hablemos de Terror. Lo que es el terror.